El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El objetivo de este programa es que tú puedas compartirle a tu familia con bases y fundamentos, argumentos bíblicos, la palabra de Dios. Pero a que a la vez esta palabra se vuelva rema a tu vida. Se vuelva rema a tu vida. ¿Qué es rema? Que sea una palabra que tú la puedas masticar, entender y comprender. Entremos en materia. Vamos hoy a estudiar el pacto de Dios con el hombre, nuestro tema, y vamos a ver el pacto edémico o del Edén y el pacto adámico o con Adán. De estos dos pactos se desprende el pacto de derramamiento de sangre o el pacto que tiene que ver con la salvación. Recordemos que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Yo le colocaba un ejemplo a uno de los chicos que trabaja conmigo y le decía: ¿usted si ve ese vehículo? Haga de cuenta un vehículo, su vehículo, o un vehículo que usted vea en esta hora transitar. ¿Quién coloca las pautas, normas sobre ese vehículo? La persona que lo fabricó, la persona que se sentó y delineó sus curvas, sus formas, que se sentó e hizo el motor y todo su sistema de combustión. Y solo esa persona puede determinar sobre ese vehículo su durabilidad. Pero llega un día en que ese vehículo se le quita el motor, las llantas y se destroza. Deja de existir. ¿Quién lo determina? Pues un fabricante. Dios nos creó. Empieza a entenderlo. Dios te creó. Que tú digas que no. Una sola razón en tu vida. Tú cuando mueres vas a ir al polvo de la tierra. Y aquel que te creó dijo: polvo eres y en polvo te convertirás, por causa de la desobediencia de Adán y de Eva en el huerto del Edén. No es un mito, es una gran realidad. Y de ahí vemos cómo el hombre trata de negar lo que no se puede negar. Es como tapar el sol con un dedo. No se puede hacer. El pacto. Leamos Oseas, capítulo 2, versículo 7. Porque la palabra pacto no aparece en Génesis. Pero sí Oseas, capítulo 2, versículo 7 dice: pero ustedes se portan como Adán. ¿Se portan como quién? Como Adán. Son traidores y desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto. O sea que ese Adán que se está hablando fue un traidor, fue una persona que violentó, fue una persona que no cumplió, fue una persona que se le dijo algo y no lo cumplió. Por lo tanto, entró en desobediencia. Y esa desobediencia le hizo que no pudiera cumplir con un pacto. Me puse a estudiar ese Adán, y ese Adán es la H120. Es el hebreo, una palabra hebrea. Y esa H120 es la misma que se ve en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. De hecho, la palabra Adán aparece 562 veces en todos los periodos hebraicos. La palabra Adán. Ahora, escribíamos nosotros en la introducción
Somos llamados a defender la fe, no con emociones, sentimientos, con lo que yo creo. Muchas personas dicen, es que yo creo, yo siento. Vea la palabra. Porque no podemos hacer de la vida cristiana una religión, un dogma. No, tenemos que hacer de nuestra vida cristiana una forma de vivir. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que para poder definir por qué la palabra pacto o bereshit significa derramar sangre o dejar correr la sangre, y por qué se dice y se habla que era necesario que la persona de nuestro Señor Jesucristo fuera un cordero para efectuar un sacrificio en la cruz y derramar su sangre hasta morir. ¿Por qué? Entonces, tenemos que ir a mirar y estudiar el primer pacto efectuado por Dios al hombre, pacto violado e invalidado, porque la Biblia muy claramente lo dice, pero ustedes se portan, le está hablando Dios a Israel, y lo está comparando con Adán, y le dice es que son traidores y desobedientes, pues no han cumplido mi pacto. El violar invalidar un pacto deja desnuda a la persona. ¿Por qué? Porque la persona en su desobediencia y el no cumplir el pacto se ve su desnudez. Me puse a estudiar qué es la desnudez. La mayoría de personas hablan acerca de la ropa. Desnudez es no portar ropa. Pero la Biblia no registra que a Adán y a Eva Dios les haya hecho ropa. No. Lo que sí dice la Biblia es que ellos cuando se sintieron desnudos, buscaron algo con que cubrirse. Inmediatamente, dice la Biblia, se abrieron sus ojos cuando desobedecen y comienzan ellos a buscar cómo cubrir, cómo tapar esa desnudez. Así que el errar en el blanco, el pecar, nos hace desnudos a Dios. Y muchas veces la persona que se siente así porque ha hecho algo y que se siente desnuda, esa persona va al Señor y la palabra le redarguye, o cuando tú vas a la iglesia y cometiste un error, la palabra te redarguye y tú sientes que es que Dios no te ama, que te aborrece, que tu pecado es tan grande que debes hacer algo, de pronto un ayuno, o de pronto orar, o de pronto vigilar, y no meditas que debes es reflexionar y decir, Señor, no lo debo volver a cometer, porque esto fue la causante que me llevó a pecar. Y ellos se sintieron desnudos. Y para cubrir su desnudez, buscaron hojas de higuera. O sea, ellos buscaron la forma de sustituir la gloria de Dios por algo en obras. Es la representación de la religión. Muchas personas quieren ir al cielo y hacen obras de caridad. Muchos van al cielo y tratan de ser piadosos. Muchos van al cielo y tratan... Todo eso son hojas de higuera. Así que el primer mecanismo para tapar dicha falta, porque hay desnudez, entonces ya empezamos a entender que se busca el hombre tapar, cubrir, ¿sí me hago entender? Porque se vieron desnudos y ellos acudieron a la religión. La religión es obras. Cuando tú vas a una iglesia y te imponen algo y te siembran miedo y pánico, pues estás en hojas. Es una iglesia que te quiere vestir con hojas. ¿Por qué? Porque obras. Obras, religión, obras, no hojas de higuera.
Cuando viene Dios y les habla, pues ellos inmediatamente trataron de ocultarse. No es que Dios no los vea, no. Se muestra la condición del hombre cuando se enfrenta o se encuentra a Dios y sabe que ha pecado. Esto es lo que la Biblia nos muestra. No es que Dios no supiera, como si Dios no fuera omnipotente, omnisciente, omnipresente. No. Lo que la Biblia está mostrando es que el hombre sintió alejamiento, sintió una ausencia. Como Dios lo había creado, ya se había quitado. Y eso pasa cuando alguien comete alguna falta. Cuando una persona comete un asesinato, ya siente que algo ha pasado. Ya no es igual. Lo único que Dios busca es su misericordia, mostrarle al hombre su misericordia y su amor. Y mostrarle por qué. Porque el hombre no podía tapar su desnudez. La hoja de higuera pues se seca, la hoja de higuera se rasga. ¿Y Dios qué hizo? Tomó a un inocente y le quitó la vida. Porque Dios no dijo, háganse pieles, no. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre, quitar la piel para cubrir a otro. Eso es el pacto. Así que el primer pacto de Dios con el hombre fue realizado en el huerto del Edén. El huerto del Edén nos habla acerca de la inocencia. El hombre era inocente, era libre de pecar, no erraba en el blanco, no tenía una ausencia de Dios en su espíritu. Y aunque no haya escritas, no se encuentre la palabra pacto, sí se puede identificar por varios pasos que se dan, que determinan al pacto. Y podemos determinarlo por lo mismo escritural. La misma escritura nos dice en Oseas que Dios hizo un pacto con Adán, el cual nunca cumplió. ¿Cuál fue el comportamiento de Israel? No observar el pacto. Así que Dios les dice, mire, ustedes se están portando igual. ¿Ellos qué violaron? El pacto. El desobedecer, ¿qué acarrea? Desnudez. ¿Qué es estar desnudo? Muchos dicen que sin ropa, ya que se asocia con lo inmoral. Pero el estar desnudo delante de Dios es dejar de portar su gloria. La gloria de Dios es lo que cubre a la persona. ¿Cómo lo puedo yo demostrar? Éxodo, capítulo 23, versículo 29 y 33. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Qué había cubierto a Moisés al estar con Dios? No fue creado Moisés, no. Adán y Eva fueron creados y tenían la gloria de Dios. Por lo tanto, esa desnudez quiere decir que no portaban ropa, porque ¿qué los cubría? La gloria de Dios. Moisés fue al monte y al hablar con Dios, su piel y su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado con Dios, ahí está en pantalla y está en su Biblia. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, no lo podían ver. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. El 33 dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo
sobre su rostro. O sea, tuvo que tapar su rostro porque la gloria de Dios le había cubierto. Así que la desnudez que ellos experimentaron no es la inocencia, no. La desnudez que se menciona es que Adán y Eva dejaron de estar vestidos por la gloria de Dios. La gloria de Dios. Pacto edémico. Dice Génesis, capítulo 1, 28 al 30. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Empecemos a ver el pacto. Estos versículos nos muestran un pacto. Hay 8 grandes pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y su salvación, entre los cuales la Escritura se concreta este pacto en las siguientes características. Primero, Dios le dijo al hombre que debía fructificar. ¿Qué es fructificar? Dar fruto, ser fértil, empezar a crecer. Eso es fructificar. Y multiplicar significa aumentar considerablemente una cantidad o un número y hacerlo crecer en abundancia. Por eso lo primero que Dios hizo en pactar Dios con Adán fue decirle: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Ahí tú lo puedes observar. Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Lo segundo que Dios les dijo está en Génesis 1:28, parte B. Sojuzgad y señoread. Dios les dice, primero, fructifíquese y multiplíquese. Segundo, sojuzguen y señoreen. Esto se hace alusión a ser autoridad como representante de Dios ante el mundo entero. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, dicen los judíos, los maestros, los rabinos, que cuando Dios crea al hombre, los ángeles veían al hombre, veían a Dios y no encontraban ninguna diferencia. Eso estamos hablando de la inocencia, del periodo cuando Dios creó al hombre. Ellos miraban y no. Entonces Dios coge al hombre, hecho del polvo de la tierra, y coloca espíritu y alma en ese cuerpo. Y comienzan ellos a mostrar a toda la naturaleza la expresión de Dios. Tercero, Dios les dice que deben ser sustentados por la misma tierra. Debían comer frutos. Estaba prohibido comer la carne. Génesis 1:29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer.
Era prohibido comer carne de animales. Dios deseaba que el hombre comiera de lo que producía el huerto. Cuarto, Dios puso a cuidar y a labrar el huerto. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios entonces en el pacto que hizo en el huerto del Edén le dice, cuídelo, lábrelo, esté pendiente. El hombre no se tenía que esforzar porque la tierra produjera, no tenía que agregarle químicos, no tenía que nada de eso. La tierra misma producía. Salían los árboles porque la semilla estaba en él, la semilla caía, el árbol crecía y el hombre lo único que debía hacer era estar pendiente. No tenía nada que hacer porque Dios era el que estaba administrando a través del hombre el huerto. Quinto, Dios les dijo, guárdesen en obediencia a Dios y no coman del árbol del bien y del mal. Esta es un mandamiento, una norma. Así como a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios le está diciendo a Adán y a Eva, guárdesen en obediencia. Dios no buscaba, por eso la religión ahí acaba, tener momias, robots, máquinas y gente que fuera manipulada, como muchos creen que los cristianos somos. No. Dios quería que hubiera libre albedrío, que hubiera autonomía, que hubiera obediencia por amor a Dios y no por temor. Que hubiera obediencia a Dios porque les nacía, mas no porque les tocaba. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El desobedecer nos aleja de Dios. Lo terrible es cuando una persona desobedece a Dios e inmediatamente su alma le dice ora y ayuna. Pero la persona no ha hecho un arrepentimiento. La persona no ha mostrado un cambio de actitud. La persona no ha mostrado un constreñimiento. No. Ha mostrado un mecanismo. Haz esto, haz aquello. Muchas personas se la pasan buscando en Google, en Facebook, en las redes sociales, qué hacer con el problema que tienen, en cambio de ir a Dios. Pero ¿cómo hago, pastor? Yendo a Dios. Es que Dios es real. Su palabra es real. Él es el autor, el único autor de la Biblia que está vivo. Y que cuando usted habla encuentra palabras. Dios es real. Dios es capaz de aconsejarte en tu consejo, de darte una palabra. Entonces, el hombre debía mostrar obediencia a Dios. Si no lo hacía, moría. Número 6. El hombre debía ponerle nombre a los animales. Había sido autorizado por Dios en cuidar y aparte de eso debía nombrarle a los animales su nombre. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una capacidad que hoy mucha gente debe estudiar. El no. Porque recuerde que en la inocencia y Adán que fue creado tenía todo el saber, la sapiencia de Dios. Eso se perdió cuando pecó. ¿Por qué? Porque ya el hombre se aleja de Dios, la fuente de vida, y empieza a buscar su propia fuente. Y ausente busca cualquier fuente, busca cualquier cosa.
Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido los ojos de los incrédulos para que no crean. Se han apegado tanto a su ver, a su razonamiento, que se han alejado de Dios. Por eso tú cuando vayas a Él, tienes que quitarte todo eso. Saulo de Tarso sabía, conocía. Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? O sea, yo digo porque tuvo un encuentro. Dijo, Señor, me quito todo lo que sé. ¿Qué quieres que haga? Esa es la actitud que tú debes de tener. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. León. ¿Qué cualidades vio? Tigre. ¿Cuál es? Elefante, jirafa, etcétera, etcétera. Número 7. A Adán se le dijo que recibiera a su esposa como a su propio cuerpo. Aquí se acaba muchos conceptos de las personas. Es que es ella. No, no es ella. Eres tú. Eres tú. Dios te ha dado tu compañera, tu esposa, de tu misma carne, no para que la trates como la caneca de la basura, como el trapero, como la escoba para barrer. No, no. Dios le dijo, te voy a dar una ayuda, una persona que te ayude. Va a ser idónea, ¿por qué? Porque ha salido de ti. Escúchame bien. Ha salido de ti. No estoy hablando, porque eso es lo que Satanás ha hecho acerca del machismo. No. Dios le dio la esposa a Adán para que fuera su complemento, su ayuda mutua, su estar al mismo nivel, pero sé que debo cuidar, porque es mía, porque es la que me llena. Entonces, ¿qué hablar de aquellas personas que se han dejado manosear por todo el mundo? Leamos la Biblia. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea que hay una distinción del hombre y de la mujer. Génesis 2:24, número 8. El hombre debía formar un hogar donde su esposa sería su compañera de vida. No la familia, no el papá, no la mamá, no. El hogar se forma, ¿por qué? Porque hay un compañerismo, un complemento. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Cuando se hace el acto sexual, se vuelven una sola carne. Por eso, ¿qué de aquellas personas que se la pasan con el uno y con el otro? 9. Debían ellos conservar su posición moral sometida a su espíritu. En otras palabras, el espíritu era el que gobernaba el alma. Por lo tanto, el alma estaba sujeta al espíritu y el cuerpo al alma y al espíritu. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.